Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a esta charla, a este workshop, y quería empezar por agradecer a la Universidad Austral, a la Facultad de Ingeniería, a ACE Internacional y al Instituto de Energía de las Américas por la invitación, por coordinar y por armar este espacio para que charlemos un poco de el impacto que tuvo la aparición o la reaparición, como a veces digo, de los recursos no convencionales en el régimen jurídico argentino. Así que bueno, ese es un poco el título de la presentación. Em, Comienzo por presentarme. Bueno, mi nombre es Gonzalo Márquez, soy jefe de legales de Compañía Mega S.A., es una compañía argentina que se dedica a producir, a extraer la fase líquida de los líquidos del gas natural, eh, con dos plantas muy importantes, una en la provincia de Neuquén y otra en Bahía Blanca. O sea, es una empresa del midstream argentino. Y anterior ahí me desempeño como jefe de legales desde el año 2017, y los 10 años anteriores me desempeñé como jefe de legales de Roche S.A., es una empresa mediana del upstream argentino, con yacimientos y con operaciones en todas las cuencas argentinas. Así que bueno, también eso es un poco las enseñanzas y las experiencias vividas en esas dos funciones, los que le propongo compartir y que charlemos hoy en esta presentación. Respecto a los antecedentes académicos, yo tengo un máster en Derecho Administrativo por la Universidad Austral, además una especialización en la estructura jurídico-económica de la regulación energética del CEARE-UBA. Soy especialista en Derecho Ambiental y en Comercio Exterior. Bueno, eso es un poco, en resumidas cuentas, mi experiencia. ¿Cuáles son los objetivos y cuál es la propuesta que les traigo para esta charla? Básicamente es describir la experiencia argentina en relación a la actividad hidrocarburífera no convencional. Eh, en sí, la propuesta es analizar cuáles fueron las modificaciones que desde el gobierno, por impulso de los distintos actores de la actividad, se fueron introduciendo en los distintos aspectos del régimen argentino, eh, con el objetivo, por supuesto, de viabilizar y de impulsar el desarrollo de la exploración y de la explotación de hidrocarburos con objetivo no convencional. Aprovecho esta parte inicial para hacer una aclaración. Sabemos que no son hidrocarburos no convencionales ni yacimientos no convencionales, son un poco deformaciones de cómo hablamos, pero lamentablemente ya lo tenemos tan incorporado que no hay otra, sale automáticamente, pero digamos, todos tenemos en claro que el hidrocarburo es esencialmente el mismo, el yacimiento son distintas formaciones de las que surge el hidrocarburo. Pero bueno, es una simplificación que ayuda y me parece que ya está muy incorporada en el léxico de todos, pero bueno, no deja de ser válido por ahí para los que no están tan involucrados en la actividad, que en realidad es el objetivo el que se busca. Antes se buscaba un objetivo de producción de un yacimiento producido o mediante tareas o actividades convencionales, las más tradicionales, de ahí viene el término convencional, y lo no convencional quizás tiene más que ver con lo nuevo, básicamente la roca productora, el shale y la fractura del fracking. Así que bueno, vale la aclaración. ¿Cuáles son los puntos y los temas que les propongo que charlemos hoy? Primero, hacer una serie de aclaraciones previas, no solo para los no abogados que puedan estar entre la audiencia, sino también para las personas que no viven en la Argentina o no estén familiarizadas con el régimen argentino y con la actividad petrolera argentina. Y como siguiente paso, para poder comparar y para poder entender cuál fue la modificación y cuáles fueron los aspectos que tuvieron que adaptarse a la aparición o la reaparición del no convencional, cómo fue a grandes rasgos cuál es el régimen jurídico anterior al no convencional. Después, cómo fue el evento y cuáles fueron las circunstancias dentro de las cuales
pudimos ver o apareció o reapareció el convencional, el no convencional, disculpen, y bueno, ¿y cuáles fueron las herramientas que se utilizaron para tratar de viabilizarlo, ¿no? Los regímenes de incentivo, cuál fue la adaptación que se realizó al marco normativo por la aparición del no convencional, otros aspectos relevantes, otras medidas importantes que se tomaron en los esfuerzos para viabilizarlo, cuál es la situación actual que está en la Argentina y quizás intentar extraer algunas conclusiones o lecciones aprendidas de estos años discurridos en los esfuerzos para intentar fortalecer e incentivar la actividad. Como aclaración previa, en un intento de dar un marco histórico, un marco legal muy a grandes rasgos y todos podamos entender qué estamos hablando. La explotación argentina tiene una larga historia ya centenaria de explotación y exploración de hidrocarburos. El primer descubrimiento con capacidad comercial se dio en el año 1907 en Comodoro Rivadavia, en el sur del país. Inmediatamente el Estado argentino tomó una medida, una actitud que se prolongó durante muchos años, durante muchas décadas, que fue intentar reservar para sí el descubrimiento, la actividad, y realizarla directamente con la consecuencia, por supuesto, de que restringió la participación de los privados y especialmente la participación de las empresas internacionales, ¿no? Esta es una posición que vemos que los estados han tomado principalmente en Latinoamérica, en otros países del mundo también, pero en Latinoamérica lo vemos bastante. Y bueno, la Argentina también eh, se desarrolló en esta etapa de esa forma. Eso como primera aclaración. Como segunda aclaración, es importante que sepan que la Argentina es un país federal, está organizado en una forma de gobierno federal. ¿Esto qué implica? Que a diferencia de lo que pasa en un país unitario, hay dos órbitas principales de gobierno, las provincias y la nación, y esto en lo que es hidrocarburos tiene un peso específico muy importante. Es decir, hay una división de poder entre las distintas órbitas del gobierno, de los gobiernos nacional y provincial, pero que no implica subordinación. Esta relación entre las dos órbitas está basado bajo un principio de coordinación y bajo, sobre todo, un grupo de normas comunes, la Constitución, que regula cuáles son las competencias de cada una y, bueno, justamente cuál es la función que cada una debe cumplir. En el ámbito de la Convencional Constituyente, al momento de la sanción de la Constitución Nacional en el 1953, 1860, disculpen ahí el typo, la Convención Constituyente decide delegar en el en el Congreso Nacional el dictado del Código de Minería. El 75, inciso 12, delega en el Congreso Nacional una serie de competencias, entre ellas la de dictar el Código de Minería, y como sabemos, la minería es la actividad madre de la actividad hidrocarburífera. La Corte Suprema lo ha dicho en varias oportunidades que esto es así y debe entenderse que está incluido la delegación para establecer el régimen hidrocarburífero en esta misma delegación. Lo que además tiene otra contrapartida, porque esta misma Constitución tampoco establecía en su redacción inicial quién era el titular del dominio sobre esos hidrocarburos. Entonces, el Congreso de la Nación, a lo largo de la historia, en lo efectivo siempre optó porque mayoritariamente sea el Estado Nacional el titular de los hidrocarburos. Y además, como vimos antes, ya se le había delegado al Congreso Nacional la competencia para legislar sobre hidrocarburos. Entonces, durante la mayoría del tiempo, estas dos potestades estuvieron en cabeza de la misma entidad del Estado Nacional, hasta la reforma de 1994, donde se reconoce a las provincias el dominio originario sobre los hidrocarburos, y ahí está
unión, esta simultaneidad de potestades se divide, quedando una en cabeza de la nación y otra en cabeza de las provincias. Esto también es muy importante para la lógica en la que se mueve la actividad en nuestro país. Argentina tiene 5 cuencas productivas, ¿no?, en las que actualmente se extrae hidrocarburo. Empezando desde el norte hacia el sur, las van a ver en amarillo, para el lado del oeste, ¿no es cierto?, en el sur de Bolivia, es la cuenca noreste, sigue más abajo la Cuyana, al medio del país, también sobre el oeste, la cuenca neuquina. Esta es la cuenca en la que también encontramos a Vaca Muerta, y yendo para el sur, la cuenca del Golfo San Jorge, y la última del sur, la cuenca austral. La cuenca neuquina y la cuenca del Golfo San Jorge son las principales productoras de hidrocarburos en el país, son las que mayor producción generan y han generado. De la misma manera, vemos en el mapa de al lado, son exactamente las mismas cuencas, pero ahí lo elegí para mostrarles dónde están ubicados las formaciones shale estrella, y principalmente hoy la que está en pleno desarrollo es Vaca Muerta y Los Molles, que las dos formaciones están en la cuenca neuquina. También hay esperanzas, y ya se han hecho perforaciones al D129, que lo vemos ahí en la cuenca del Golfo San Jorge, y han habido algunas exploraciones, entiendo, en la cuenca Inoceramus, que todavía no está muy nombrada, y bueno, entiendo que está en plena exploración. Así que bueno, esas son las potencialidades. Después está la Chaco Paranaense en el norte, pero no hay actividad registrada todavía. Con este gráfico les quiero mostrar y darles una idea un poco de la infraestructura que tiene nuestro país, y las características de consumo y producción, por otro lado, porque de alguna forma se machean, de energía, ¿no? Bueno, para ubicarse van a ver las mismas cuencas que vimos en los otros mapas. En la provincia y en la ciudad de Buenos Aires se ubica más del 50% de la población del país, por eso van a ver que todos, principalmente los gasoductos, y en rojo, si no me equivoco, están las líneas eléctricas, pero en azul y en verde están los gasoductos que van desde el sur, con el gasoducto General San Martín, desde el oeste, de la cuenca neuquina y cuyana, el Neuva 1 y el 2, el centro-oeste y el gasoducto del noroeste. Esos son los principales ductos de transporte troncal en nuestro país. Hay otros gasoductos, pero esos son los principales. También es importante tener en consideración que en la Argentina el 80% de la matriz energética está dominada por hidrocarburos. Ven acá que el 50% de la demanda es abastecida demanda energética es abastecida o cubierta mediante gas natural, y también la fuerte presencia de el petróleo, ¿no? Y acá en este cuadro de acá van a ver cómo la importancia que tiene, y esto tiene un impacto muy importante en las medidas regulatorias y en las decisiones regulatorias que ha tomado el país en los últimos años, por la fuerte dependencia que hay desde el segmento residencial. Ven el porcentaje de consumo, ¿no es cierto?, que podemos decir que casi llega a la mitad, tanto del residencial, que además tiene una estacionalidad muy importante en nuestro país, en invierno y verano, y por otro tanto el segmento industrial, que son los principales consumidores de gas natural, cosa muy parecida en lo que pasa en el consumo de electricidad, al que se le suma el segmento de comercio, que es más importante que en el caso del gas natural. Y acá lo que quería mostrarles es un poco una foto rápida de la situación actual del país en cuanto a la producción de gas y petróleo. Los últimos 10, para tomar una medida de los últimos 10 años, ven que la Argentina está produciendo actualmente entre 120 y 140 millones de metros cúbicos por día de gas natural, millones de metros cúbicos por día de gas natural. En color completo, en color compacto, ven la producción de los yacimientos convencionales.
de vuelta. En estos colores distintos se ve cuál es el aporte del no convencional, ¿no es cierto? Bueno, es importante esto porque quizás uno, si no tuviera esta apertura, podría decir, bueno, la producción en la Argentina ha sido más o menos estable, ¿no es cierto? Nos hemos movido en este rango, pero cuando uno lo abre, empieza a tomar un poco más de conciencia de cuál es la importancia del no convencional y pensar en y ser conscientes de la declinación que entiendo que pasa en muchos países de Latinoamérica, la declinación de los recursos convencionales y cómo viene a compensar la caída en los no convencionales, ¿no es cierto? Bueno, no conseguí este cuadro respecto del petróleo, pero la situación es parecida, aunque no tan pronunciada, pero bueno, también vemos una línea descendente, una curva descendente que acá tendió a achatarse de producción de petróleo. Esto está en miles de metros cúbicos día. No soy muy bueno con el tema de las conversiones, pero les puedo decir que la producción argentina, para los que están acostumbrados en barriles, es más o menos 500.000 de barriles por día. En esos parámetros más o menos está el país. Y bueno, esta una primera presentación de Vaca Muerta. Como les decía, coincide con la cuenca neuquina. Em, Abarca casi toda la provincia del Neuquén, el sur de la provincia de Mendoza, de La Pampa y el norte de la provincia de Río Negro. Tiene 36.000 kilómetros cuadrados. Y bueno, si bien siempre ha habido algún run respecto de los no convencionales y la potencialidad del hidrocarburo que estaba quedando abajo de la superficie, que todavía no se podía sacar, que no era económico, quizás el primer gran despertar o el que más abarcó a todos los segmentos, no solo de la industria, sino de la sociedad, fue el informe del Instituto Energético de Estados Unidos, que colocó a la Argentina dentro de los principales países con recursos de shale gas a nivel mundial. Esto piensa en un escenario donde la producción argentina de gas estaba cayendo y estamos en una situación de fuerte importación, asignándoles recursos por 802 TCF. Así que, bueno, por supuesto que vamos a hablar un poquito más de Vaca Muerta, pero para que vayan teniendo una idea de lo que estamos hablando. Terminamos los antecedentes, nos metemos, la idea es escribirles rápidamente cuál es la estructura normativa argentina, que mayoritaria y sustancialmente se mantiene, salvo las modificaciones que después vamos a ver, pero para entender de dónde partimos y hacia dónde estamos hoy, tenemos que justamente entender de dónde partimos. Y de dónde partimos lo podríamos trazar en 1967 con la sanción de la actual ley de hidrocarburos, que, como les decía, en lo sustancial sigue vigente. Esta ley se sanciona en un ámbito de relativa tranquilidad porque solamente 5 años antes se había logrado por primera vez el autoabastecimiento de petróleo crudo en la Argentina, lo que fue un hito muy importante. Tal como lo hizo la norma predecesora de la Ley Nacional de Hidrocarburos, reservó para el Estado Nacional y no para las provincias la titularidad sobre el dominio de los recursos hidrocarburíferos, y las provincias únicamente eran meras acreedoras de las regalías del 12% de la producción, pero que además se canalizaba a través del Estado Nacional, lo que fue un problema más adelante. Cuando se estructura esta ley, se establece, cosa que no pasaba, sí quizás pasaba desde lo formal, pero no desde lo real, una posibilidad de convivencia entre la actividad privada y la actividad pública. Bajo la ley 7319 claramente así se lo hace. YPF Sociedad del Estado, a YPF Sociedad del Estado se le reservan las áreas centrales de explotación, pero se permite la actividad de las empresas privadas mediante la estructura, que es la que se mantiene hasta hoy, de permisos y concesiones, permisos de exploración de 9 años, con posibilidad de 5 años de prórroga, y
concesiones de explotación con 25 años, de 25 años de vigencia, con una posibilidad de una única prórroga de 10 años. Bueno, ahí van a ver en el cuadro una curva ascendente de unos 20, 30 años, basada, estructurada, por supuesto con muchos otros condimentos, ninguna de estas cosas es unívoca o unicausal, quiero decir, pero bueno, que la estructura de base, que es esta, haya viabilizado, me parece que es un hecho relevante. Bueno, el cuadro anterior era petróleo, ven el cuadro de gas con la misma tendencia. De vuelta, esta ley, la 1719, que aún nos rige, el concesionario, el privado, es el titular del derecho de dominio sobre el hidrocarburo extraído. O sea, una vez que se extrae de la superficie, el concesionario es titular del hidrocarburo y tiene libre disponibilidad del mismo, pudiendo incluso exportarlo sujeto al abastecimiento de la demanda local. Hay una obligación, por supuesto, más allá de las obligaciones de exploración a las que se comprometió en el marco del procedimiento en base al cual adquirió el derecho. Hay un compromiso de inversión en desarrollo que es evaluado en base con el criterio de lograr la mayor producción posible, dadas las características del yacimiento que se trate, y las obligaciones principales, además de la inversión en desarrollo, es el pago del 12% de regalías y un canon de superficie. Bueno, con esto queda determinado el régimen jurídico base que incluso hoy nos sigue aplicando. El siguiente hito importante es la privatización de YPF. En 1990, bajo el influjo de las ideas que estaban muy en boga en ese momento, se produce una fuerte privatización del Estado. Se dicta la Ley de Emergencia Administrativa, la 23.696, que lo que plantea, digamos, para todos los segmentos en los que interviene el Estado, una reducción de la participación y una reducción de la actividad del Estado dentro de la economía. Específicamente en lo que tiene que ver con el sistema energético, con el sector energético, se decide privatizarlo y específicamente el hidrocarburo. Entonces, bajo esta ley se sujeta a YPF junto con un montón de otras empresas, porque a esta altura el Estado Nacional tenía intervención en infinidad de actividades y segmentos de la economía argentina. Se decide sujetar a YPF y iniciar el proceso de privatización. Como vamos a ver, para que no se pierda el dato mientras seguimos viendo las características de esta regulación, también la curva continuó siendo ascendente de producción, o sea, la actividad respondió de manera positiva a estas medidas. Entonces, como decíamos, YPF Sociedad del Estado es transformada en una sociedad anónima. YPF fue y es la principal productora de hidrocarburos en el país. Ahora, con la irrupción del shale y algunos cambios que ha habido, no tiene un papel tan predominante, pero sigue siendo sin duda la principal petrolera argentina y una de las principales empresas, si no la más grande del país. Bueno, YPF, Sociedad del Estado, se la transforma en una sociedad anónima, se le reservan a esta sociedad anónima las principales áreas que están en desarrollo, que están en explotación, y mediante un proceso que duró varios años y que no necesariamente fue lineal, sino que fue modificando el rumbo, porque el Estado en la estructura inicial pensaba tener alguna presencia mayor que después se fue diluyendo dentro de la compañía. Finalmente, Repsol YPF, Repsol, la empresa española, terminó adquiriendo todas las acciones o el paquete controlante de eso. Bueno, ¿qué pasó con el resto de las áreas? El resto de las áreas fueron revertidas cuando era todavía una sociedad del Estado. El resto de las áreas fueron revertidas al Estado Nacional.
las que eran improductivas o las que necesitaban mayor inversión para desarrollarse, y fueron abiertas a licitación pública, lo que produjo un influjo importante, muy importante, de capital privado local e internacional, y un aumento considerable de la actividad, que se podría decir que reinó y que dio forma a la actividad hidrocarburífera argentina hasta, podemos decir, hasta el día de hoy, en gran medida, quizás con algún matiz con la aparición del shale, que es realmente un elemento que cambia el juego, pero las principales áreas, las principales explotaciones son las que se estructuraron y las que nacieron a partir de estas medidas, ¿no? Y ve como en la producción de petróleo también respondió de forma positiva, llegando al pico mayor en el año 98, 1998. Lamentablemente el otro gran hito fue una de las grandes crisis argentinas en el año 2000, que realmente puso en crisis todo, no solo el país, sino también todo el marco jurídico y la actividad en lo más profundo. Es una crisis que tuvo consecuencias económicas, sociales e institucionales, y específicamente en lo energético, con el dictado de la Ley de Emergencia, la 25.561, lo que más importante que se definió respecto del segmento energético es la especificación 1 a 1 de los contratos. Hasta ese momento había una paridad legal establecida por ley entre peso y dólar, por lo que los contratos, y más los contratos de estas características en los que está involucrado la industria, eran todos, como era lo mismo peso-dólar, eran todos acordados en dólares. Cuando se dicta esta ley, por ley se ordena la modificación de esos valores puestos en dólares a pesos. Esto significó básicamente un terremoto normativo y real en la actividad que se desarrollan. Piense que todos los contratos que había hasta ese momento pasaron a estar pasaron de estar en dólares a pesos, con un tipo de cambio que se disparaba. Esta decisión afectó no solo los contratos de obra y servicios públicos, sino, por ejemplo, los de venta de gas y petróleo. Ya nadie sabía a qué precio andar. Y además ordenó y prohibió la indexación de los precios para no incentivar la inflación, que es un inconveniente con el que la Argentina tiene muchos problemas desde hace muchas décadas. ¿Qué sucedió con esto en medio de una crisis? Como vemos que también en muchos países de Latinoamérica no sucede, se decidió proteger al consumidor mediante un congelamiento de tarifas, pero este congelamiento de tarifas duró prácticamente una década. Entonces el precio que se pagaba por el gas y por la electricidad era realmente muy bajo, y que no representaba el valor de producción, no permitía retribuir a los distintos intervinientes en la cadena, por lo que se produjo un desincentivo en la inversión y la consecuente caída de la exploración y de la producción, y el inicio de las importaciones ya hacia fines de la década. Y como parte de esto, también fue necesaria, porque la falta de recursos tuvo que ser cubierta de alguna forma, y fue cubierta mediante la intervención del Estado, fijando y obligando a abastecer a los distintos productores a distintos segmentos que no estaban siendo cubiertos por temas básicamente de precios, o que no iban a poder ser cubiertos básicamente por cuestiones de precio. Entonces, el Estado comenzó a intervenir en el mercado de manera determinante para garantizar el abastecimiento de la demanda prioritaria. Vemos cómo a esto respondió en el gráfico de la izquierda. Vemos, bueno, la producción de gas siempre es más sensible. Como les dije, hay un fuerte componente de consumo residencial en el gas natural, así que es un tema absolutamente sensible y esencial para la Argentina, el aseguramiento de
de ese insumo, pero el impacto que tuvo en las reservas y por lo tanto en la inversión lo vemos en las barras, fue definitorio. Lo mismo que pasó con el petróleo, que es más sensible, y vemos cómo desde el pico del 98 que les mencionaba recién, una curva descendente pronunciada. Y esto también que les mencionaba, ya hacia finales de la década del 2000, pasa de ser exportador a ser importador la Argentina, específicamente de gas. Este gráfico es de gas. En este marco se produce el redescubrimiento o la reaparición del no convencional. ¿Por qué hablo de redescubrimiento? Porque en realidad la existencia de las formaciones shale era conocida, más allá más allá del conocimiento geológico, que es mucho anterior, pero digo, la existencia y quizás la potencialidad de eso se conocía desde antes. Hay registros en Loma La Lata y de Puesto Hernández que son... Loma La Lata es el principal yacimiento de gas de la Argentina, lo fue durante muchos años, y Puesto Hernández es uno de los principales. Fueron detectados en esos yacimientos en la década de 1970 por YPF, y la utilización de la técnica de la fractura hidráulica es utilizado en la Argentina desde 1950 en pozos verticales. Por supuesto, tener los dos elementos no significa unirnos. Fue en el mundo a partir de la combinación y las distintas características que se le dio a partir del desarrollo que se hizo en Estados Unidos. El, el- el descubrimiento más bien de la forma, entiendo yo, que fue de la técnica para poder extraer ese hidrocarburo. Uno de los principales hitos fue que Repsol YPF en el año 2010 perfora directamente, ya un poco entrando en este mundo del shale, un pozo específicamente con objetivo a Vaca Muerta en Neuquén, confirmando la presencia, ya pensando en otra cosa, ¿no? Y en el año 2011, como les decía, esta fue una gran llamada que hubo, porque tuvo difusión muy amplia. Fue el primer informe disculpen, que en el año 2013 después incluso lo aumentó a 802 TCF de gas natural y de 27.000 millones de barriles de petróleo. Estos recursos, piensen que tiene un tamaño para multiplicar, si bien no son cosas comparables, pero bueno, de alguna forma, para tener alguna idea, para tener algún marco, implicaría multiplicar por 70 en el caso del gas y por 10 en el caso del petróleo, las reservas probadas de recursos convencionales que tenemos y que teníamos a ese momento. Entonces es un elemento absolutamente que cambia la visión respecto de cuál es la situación y el tipo de productor que puede ser Argentina de petróleo y de gas. Pero bueno, como decíamos, esta muy buena noticia no necesariamente puede escapar de la situación que veníamos describiendo antes. Entonces, como dijimos, estamos en una situación de congelamiento de tarifas de servicios públicos. Todavía, si bien se estaba intentando salir de esa lógica y empezar a reflejar más los costos de producción en las tarifas de servicios públicos, todos sabemos que no es un proceso nada fácil de recorrer. Había fuertes restricciones porque también el pagar un precio menor del costo de producción implica que no hay gas, y al menor gas hay que importarlo, al importarlo hay que pagarlo en dólares, y la Argentina siempre hay restricciones en ese sentido cuando hay una gran demanda de necesidad de importar gas en este caso. Entonces eso también genera restricciones en los movimientos de capital, tanto para el pago de préstamos internacionales como el giro como el giro de ganancias al exterior, y todo esto se termina resolviendo y tratando de sostener mientras que se resuelve con intervención del Estado, que sabemos que la industria siempre le cuesta un poco más lidiar con eso, ¿no? No se generó un boom de actividad con el descubrimiento o con el redescubrimiento de Vaca Muerta inmediato.
La demanda, como les decía recién, la demanda local sobrepasa la oferta y hay necesidades de importación. Otro elemento que tampoco me parece que inicialmente ayudó en el sentido de las ópticas de cómo se ve desde el mercado y cómo lo ve una empresa que está, una empresa internacional que dice, bueno, vamos a invertir, fue la expropiación del 51% de las acciones de YPF. ¿Por qué? Porque esto inicialmente tuvo un impacto en el resto de las empresas que yo operaba, tuvo un impacto negativo en respecto a las empresas que yo operaban en el país, porque no se terminaba de entender cuál iba a ser la extensión de la decisión que se había tomado de expropiación de YPF. Bueno, y eso también aportó una cuota de duda a una potencial decisión de una fuerte inversión como que son las que se necesitan para desarrollar el shale en el país. Bueno, entonces acá vemos en estos cuadros en estos gráficos como inicialmente los primeros años no hubo un aporte significativo de producción shale, de gas. Acá en la gráfica más arriba, de más arriba vemos la producción total del país, y específicamente en la cuenca neuquina. Bueno, esto ya es a partir del año 2014 donde vemos, si bien el tight, como les decía, es producción argentina desde hacía tiempo, la producción del shale específicamente tardó más en aparecer. Y lo mismo pasó con la producción de shale oil. Los primeros años vemos un aporte, y también es cierto que por supuesto estas cosas demoran, no son en lo más mínimo de un día para el otro, pero bueno, se demoran y bueno, la curva empieza a aportar de forma bastante gradual. Y bueno, lo mismo respecto del petróleo, ¿no? Vemos en azul la aparición gradual de la producción de shale oil. Este es otro de los aspectos que les comentaba, el aumento de la necesidad de importación. Bueno, en este caso son subsidios, que en muchos casos iban en parte a la importación, porque ahí se subsidiaba la demanda, y en parte a la producción, porque como vamos a ver, había subsidios, también se pusieron en funcionamiento varios programas de subsidio a la oferta, pero que fueron creciendo de manera constante, ya mediados y finales incluso del 2010, llegando en el año 2014 a 3,5 puntos del PBI. Lo mismo, esto visto desde otro aspecto, como transferencia de rentas del sector petrolero, de estas distintas empresas, incluso también las provincias que son acreedoras del 12% de la producción, hacia el fisco y los consumidores, básicamente por por diferencia de precio, ¿no? Diferencia de precio internacional contra precio local. Vemos como el acumulado llega en el año 2019, al fin de esta serie, a 80.000 millones de dólares. Bueno, entonces, si todos en el año 2010, 2011, 2012 vimos la reaparición de la explotación shale, y hay una decisión que fue una de las primeras medidas, fue la expropiación de YPF, del Estado de intervenir e incentivar la actividad hidrocarburífera. Se identifica como un sector clave para el desarrollo del país, y la necesidad clara que tenemos de energía. Yo creo que a partir de ese momento, ya en la Argentina nadie duda de la importancia de tener ese sector de la actividad argentina ordenado y en funcionamiento.
los antecedentes ya hablamos un poco, veníamos de una suerte de descenso de la inversión en exploración y producción, no se reflejó una gran explosión después del descubrimiento del shale, una situación de aumentos de importaciones y restricción al cambio de mercado. Entonces, ¿qué pretende con este régimen de promoción de inversiones el Estado? Básicamente fortalecer y promocionar la inversión en la explotación de hidrocarburos. Este es el primer gran programa que se crea, comprensivo de convencional, no convencional, gas, petróleo. Se identifica que es necesario desarrollar todos los aspectos y todos los segmentos destinados al upstream, principalmente, ¿no? Entonces, a cambio de un compromiso de inversión, el Estado Nacional lo que garantizaba era la posibilidad de exportar parte de la producción, que en ese momento estaba restringida porque la demanda superaba la oferta en el país, entonces no había posibilidad de exportar, y además de disponer libremente de las divisas generadas por esas exportaciones, que, como les contaba recién, también estaba limitado. Entonces, el Estado requería un compromiso de inversión directa en moneda exterior que ingrese al país de unos $1.000 millones, no unos 1.000 millones, de $1.000 millones. Ese monto después fue reducido por la ley 27007 cuando este régimen se incorpora a la ley de hidrocarburos a la modificación de la ley de hidrocarburos que vamos a ver más adelante, y necesitaba hacer ejecutar ese proyecto de inversión en un plazo de 3 años, que luego fue extendido a 5, con la obligación de aportar un 2,5 en responsabilidad social empresaria para la provincia, porque en este régimen está incorporado. Recuerden que, bueno, ya hacía varios años que el Estado, que los estados provinciales tienen una participación muy importante en la actividad y un papel decisorio considerable, como vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los beneficios que otorgaba presentarse y obligarse en los términos que exigía el decreto para formar parte de este programa? A partir del 5.º año se podía exportar libremente el 20% de la producción de ese proyecto de inversión a 0 derechos de exportación. En la Argentina quizás no sé cuán común esto es en otros países, pero suelen existir derechos de exportación, son impuestos que se le cobran a las empresas que exportan en porcentaje, ¿no? En este caso es a 0 derecho de exportación, se le garantizaba esto, 60% en el caso de las offshore, y además se les garantizaba que las divisas que generaran de esa compraventa, de esa exportación de producción, van a ser de libre disponibilidad, es decir, que no necesitaban ingresarlas al mercado argentino. Un aspecto interesante y clave de este beneficio, en orden a resaltar cosas interesantes que se fueron haciendo bajo cada uno de estos programas. Bueno, como les decía, uno de los aspectos interesantes de este beneficio es la posibilidad de cederlos. Es decir, que supongamos en una unión transitoria de empresas, en un joint venture que armen 2 o 3 empresas, quizás hay algunas empresas que sí están muy interesadas en este beneficio, empresas internacionales, por ejemplo, y otras locales que seguramente también lo están, pero quizás en menor grado. Entonces se pueden ceder entre ellas esta posibilidad de exportar el 20% de la producción total, obviamente, del proyecto, y las divisas, ¿no? Puede tener un valor, un precio específico distinto para cada tipo de empresa. Y además se estableció ya desde el inicio que había una posibilidad, en el supuesto excepcional de que no estuviera suficientemente abastecido el mercado interno y se debiera restringir esta producción a la exportación, que el Estado le reconocía, una garantía del Estado que le reconocía la diferencia entre el precio local y el precio internacional para intentar lograr el mismo efecto que o el mismo ingreso que iba a tener el productor con la exportación, y un derecho prioritario a obtener divisas en el mercado de cambios argentino para poder ahí disponer de esa ganancia, ¿no? El siguiente programa, ya en el año 2013, y teniendo un claro objetivo
de no convencional, pero todavía en este momento hay una fuerte necesidad de gas en el país, una fuerte necesidad de importación. Piensen que en el año 2013 este programa también, además de ser conocido como Plan Gas, es conocido como el 7 dólares con 50, que hoy nos parece un precio enorme, y no hace tanto. Nosotros estamos importando gas desde Bolivia o a través de gas natural licuado por el doble de este precio. Entonces, había claramente se dieron cuenta de que era muy positivo poder desarrollar la actividad en el país y no solo ahorrarse la mitad la mitad del precio, sino y menos de la mitad, como vamos a ver ahora cómo funciona el programa, sino además generar la actividad en el país, ¿no? Que eso tiene un plus y tiene un impacto que sabemos muy importante. Entonces, ¿quiénes son los que podían presentar este tipo de proyectos? Eran productores que tienen un plan anual de inversiones aprobado ya por el Estado y podían presentar un proyecto diciendo, bueno, nos comprometemos a aumentar la producción total de nuestra empresa. Bajo las condiciones que vamos a ver a continuación, el Estado Nacional les garantiza que por cada metro cúbico que podían producir por encima de la inyección histórica que tenían la empresa, se les iba a reconocer como mínimo, van a tener como mínimo un ingreso de 7 dólares con 50 por millón de BTU inyectado. Eran proyectos de inversión que tenían que realizarse, la vigencia del programa era de 5 años. Se tomaba como base la curva histórica del año 2012, si no recuerdo, del segundo semestre del año 2012. A esa se ajustaba esa curva histórica por una tasa de declino, y además se ha establecido cuál había sido el precio promedio del año 2012 para la producción base, ¿no es cierto?, la producción histórica, y se le pedía que el productor comprometa una inyección total. Entonces quedaba la inyección histórica, que estaba afectada por una tasa de declino, y supongamos una nueva curva de inyección por encima de esa, que era el compromiso que tomaba el productor. Entonces, por la diferencia entre estas dos curvas que le mencionaba, el Estado le garantizaba que el productor iba a recibir 7 dólares con 50, que no es otra cosa que comparar lo que el productor recibía efectivamente por la comercialización de ese gas en el mercado, y 7 dólares con 50. Eso era cubierto por el Estado, más el Estado garantizaba que el precio base, el precio por la producción base, también iba a ser garantizado. Entonces, si el productor había en los años subsiguientes vendía la producción base a un precio menor, el Estado también afrontaba la diferencia entre ese menor precio con el mayor precio histórico. Tenía uno de los aspectos que un poco asustó, si vale el término, o que hizo ruido, y en algunos casos impidió o influyó para que se tomara la decisión de no participar de algunas empresas, es la fuerte sanción que implicaba no cumplir. Entonces, si alguien no cumplía con la inyección proyectada, estaba obligado a importar el gas natural o pagar ese costo de importación al Estado, que, como recuerdan, como les mencionaba recién, era muy importante. Y además, en caso de rescisión o caducidad, pero esto es más por incumplimiento de las condiciones, no de la inyección, sino por algún otro tipo de incumplimiento, también había una sanción grave de hasta 5 veces la compensación obtenida. En el gráfico de la izquierda vemos que tuvo un efecto importante, interesante. De vuelta, sabemos que en hidrocarburos y en todas las cosas en general, nada es unívoco, pero a partir de la sanción, a partir de la creación del Plan Gas, vemos el aumento importante que hubo de la producción en este primer segmento, ¿no? Una curva claramente ascendente, lo mismo que se ve acá en esta comparación año a año. Entonces, realmente, y creo que en el consenso del mercado en general, en la industria en general, es mirado como un buen proyecto y que tuvo un buen efecto
que realmente hizo y cumplió el objetivo y ayudó a todas las partes, ¿no? Tanto a las empresas como al Estado, como a los consumidores. Como un sucesor del programa anterior y sobre las bases, con una lógica muy similar a la del régimen anterior, ya en el año 2017 se pone el foco directamente en el tight y en el shale gas, en el no convencional, a través del dictado de la resolución 46. Este programa lo que pretende es estimular la producción de gas proveniente de tight y shale, es decir, areniscas o arcillas muy compactas de baja permeabilidad y porosidad que impiden el fluido migre naturalmente. Inicialmente, por una serie de elementos que vamos a ver ahora, se pretendió restringir la aplicación de este programa a la cuenca neuquina, y por una serie de gestiones que se hicieron después también se permitió el ingreso a las empresas que estaban trabajando en las cuencas del sur, en las otras formaciones Shell que les mencionaba. Este programa también partía de una curva de precios de 7,50, pero iba decreciendo bajo el cálculo de aquel momento, bajo la estimación en aquel momento de que el precio iba de $7,50 a 6, considerando por supuesto un estímulo, considerando que el precio de importación normalmente ha sido más alto de gas que este, pero se pensaba que en el año 2001, porque ven es 7,50, 7, 6,50 y 6, pensando en una convergencia de precios internos y externos de Argentina para el año 2021 de $6, que bueno, hoy claramente vemos que no fue ese el precio, sino que es considerablemente menor. Pero bueno, de vuelta, hoy la importación, bueno, hoy no sé si la importación debe andar más o menos por esos valores, pero históricamente ha sido más alta que estos valores, ¿no? Bueno, de manera similar a lo que veíamos antes, el, a- se fue complejizando y el Estado fue aprendiendo, por supuesto, como todos, y también las empresas. Para este programa no se tomaba el precio de venta que obtenga cada productor, porque es cierto, no creo que haya pasado, pero digo, al menos teóricamente, si a vos te reconocen $7,50, y bueno, ¿cuál es la gestión comercial que vas a hacer para obtener el mayor precio posible? No tenés un incentivo claro de donde tendría que estar para uno maximizar el valor de su producción, porque vos tenés asegurado el $7,50, que es razonable. Entonces, ¿qué es lo que se hizo bajo este programa? Se dijo, no, vamos al precio promedio mensual de Cuenca, ¿no? Ponderado en el mercado interno, ponderado en el mercado interno. Entonces había un precio igual para todos. Vos tenías un incentivo para intentar lograr el mayor precio posible por tu producción, y el sendero de precios que vimos más arriba, con vigencia hasta fin de este año. Bueno, había que presentar un plan de inversiones que como mínimo debía asegurar que se logre el 500.000 de metros cúbicos por proyecto de inversión antes de principios del 2020. Si no se lograba, se debía devolver toda la producción. Hay una participación muy activa en el control y la certificación de inversiones de la autoridad provincial. Y como les decía, son áreas específicas, ya tampoco se habla, por eso también trajo muchos problemas de empresas, porque las empresas se mueven, las empresas compran y venden áreas, las empresas se fusionan, las empresas se cinden. Entonces, también eso es otro aprendizaje que tuvo el Estado, de decir, no tomemos la empresa como todo, vamos proyecto de inversión por proyecto de inversión, y parece, digo, visto históricamente tiene mucha lógica. Entonces, bueno, son áreas específicas individualizadas con proyectos específicos. Y bueno, también otro problema que hubo es si estos subsidios se consideraban para el pago de regalías o no, que finalmente siempre se hizo, pero bueno, no estaba del todo claro en la normativa anterior. Ahora directamente el Estado Nacional, cuando paga el subsidio, hace 12%, 88%, y paga esos montos a la provincia de las empresas, y ese es el fin del problema.
Vemos en la segunda línea de curvas, ¿no? La resolución 46, y esto, bueno, vamos a ver que como les decía, YPF es la principal productora del país, pero también en este aumento tan considerable de producción que vemos en plazo tan corto, tuvo mucho que ver una empresa, y que también ese es otro ejemplo de lecciones aprendidas que le quería mostrar para considerar, que es el caso del yacimiento Fortín de Piedra de la empresa Tecpetrol. Pero bueno, vemos un muy empinado aumento de producción, y lo mismo lo vemos acá, ¿no es cierto? En gris está la producción histórica, y vemos cómo sigue aumentando, pero la del año 2019 ¿no? va por encima de la histórica. Esto es lo que yo les decía, este es el aporte de gas, incluso a la fecha, ¿no? Este gráfico es actualizado, del yacimiento Fortín de Piedra de Tecpetrol, que fue uno de los yacimientos que quedó involucrado y quedó comprendido en este programa. La diferencia que hace al aporte de inyección en el país, porque estos son 120 millones de metros cúbicos por día, en el país, con Fortín de Piedra y sin Fortín de Piedra, estamos hablando de en torno de un solo proyecto de los 10 millones de metros cúbicos por día, más o menos, ¿no? ¿Y cuál fue la situación que se planteó en Fortín de Piedra? Em, este cuadro que ven acá son las solicitudes que estaban presentadas al año 2019, cuando el Estado decidió suspender, primero informalmente, no dictó ninguna norma, y mucho tiempo después sí lo hizo, diciendo que no recibía más proyectos bajo este programa. Ven, los concedidos son los primeros, después ven todos los que estaban en evaluación y en stand-by. Porque, ¿qué fue lo que sucedió? Y este es uno de los temas a considerar cuando uno arma regímenes de incentivo, es que realmente el mercado es impredecible, y la actividad también es impredecible, porque, bueno, nada, son muchos factores, el yacimiento no se lo termina de conocer, estamos hablando también del shale, que es una actividad nueva, de la explotación del shale. Y lo que sucedió fue lo siguiente con el caso de Tecpetrol. En el año 2017, a los medios, creo que fue a los medios, calculo que debe ser los medios, una conferencia de prensa, Tecpetrol anuncia una inversión así, digo, como hacen algunas empresas, quizás en algún roadshow o algo del estilo, de 1.300 millones de dólares hasta 2019 para obtener una producción en Fortín de Piedra de 10 millones de metros cúbicos. Cuando esto se trata de poner, y como sucede habitualmente, en el marco de un programa de compromiso, porque una cosa es decir, bueno, yo proyecto hacer esto, otra cosa es, bueno, cuánto es realmente lo que voy a hacer concretamente, requiere, sabemos, otro nivel de análisis. Tecpetrol adhiere con una inversión al programa de la 46 que estamos viendo recién, de 1.700 millones de dólares hasta el 2021, con lo que estima obtener una producción de 5,5 millones de metros cúbicos día. Eso para el Estado iba a implicar, a números de ese momento, un costo de 700 millones de dólares, y el proyecto a una TIR del 18%. ¿Qué sucede en abril del 2018? Se hace claro que la producción es muy superior, casi duplica la proyectada, y el costo fiscal es muchísimo más grande, ¿no? Con una TIR del 40%. Entonces, fuera de todo lo que estaba pensado en ese momento, porque cuando se dicta este régimen, la verdad es que el gas era súper necesario, era indispensable tener la mayor cantidad de gas posible, y yo creo que si le preguntan a cualquiera en aquel momento, che, ¿puedo producir más gas? ¿Los produzco? Sí, por favor, hay que producirlo. Después, cuando las cosas se van acomodando, se van acomodando todos los elementos, bueno, años vista, era un gas tremendamente caro, y era un gas, era un subsidio que a criterio del Estado era tremendamente caro. Entonces decide únicamente reconocerle a Tecpetrol no la inyección real, sino la inyección proyectada. Esto es causa de
de un litigio judicial que, bueno, vamos a ver cómo finalmente termina, que todavía está pendiente de resolución. Pero bueno, quería traerles el caso, pero bueno, estas son las eventualidades que pueden suceder cuando tratamos con regímenes de incentivo, por lo difícil e impredecible que es tanto la producción como el mercado, ¿no? Y para no dejarlo totalmente afuera, si bien la estrella, bueno, inicialmente la estrella de Vaca Muerta fue el shale oil, y hoy la estrella es el shale gas, dependiendo las necesidades y las oportunidades, pero bueno, por otro lado, hoy el shale oil es una gran oportunidad en Argentina, pero estamos muy pendientes de la producción de gas, pero hubo dos grandes programas que se pusieron en funcionamiento para incentivar la actividad del petróleo, pero la actividad del petróleo es distinta. Fueron más para protegerla, para intentar protegerla por lo menos en momentos muy determinados, muy específicos, mayoritariamente vinculados con las fluctuaciones del mercado internacional, más que con la demanda interna, que se mantiene bastante estable, eh, con la intención de no afectar la producción, no afectar la actividad y no afectar los puestos de trabajo que están involucrados en, en- en la producción de petróleo. Como primer antecedente, en el año 2015, ante una fuerte caída de la cotización internacional del hidrocarburo, del petróleo, se decide reconocerle $3 por barril a todo productor que logre mantener o aumentar la producción que tuvo en el año 2014, en el cuarto trimestre del año 2014, con un adicional de $2 si exportó el 2014 y de $3 si logra superar el volumen de exportación. La idea era, como un primer antecedente del barril criollo, uno de los primeros barriles criollos de esta etapa. Este régimen se finalizaba si el subsidio más el precio de referencia llegaba a $84 el barril en el caso del medanito y 70 en el escalante. Miren en los precios que estamos hablando de 2015. Y algo muy similar, tomando antecedente de alguna forma esa experiencia, en el 2020, para tratar de amortiguar la caída la caída de la actividad por efecto del COVID, el Estado crea un nuevo programa de barril criollo, argumentando una facultad que fue muy discutida, que es muy discutida, de facultades para fijar los precios de la comercialización de los hidrocarburos, con el objetivo de mantener autoabastecido el mercado local y sostener la producción y la inversión en petróleo. Entonces, el Estado fija, como les decía, de una manera que ha sido muy discutida y que es muy discutida, directamente el precio de venta del petróleo a $45 el barril, más un ajuste de calidad dependiendo del tipo de petróleo que se trate. Fija también, esto también ha sido objeto de discusiones, la regalía en este precio fijado, bueno, que era un precio revisable trimestralmente por la Secretaría, y finalizaba una vez que el Brent alcance o supere los $45 el barril por 10 días consecutivos, cosa que eventualmente sucedió. A diferencia de los programas que veíamos del gas natural y quizás incluso hasta el del barril criollo anterior, en este programa tenía efectos comprensivos y no era necesario inscribirse en ningún lado, sino que la obligación de venta y de compra, por supuesto, era general y mandatoria. Y como así también lo eran las obligaciones que imponía el Estado. La primera era mantener la actividad del año 2019, cosa que en pleno COVID era bastante complicada, por eso previó que era ajustada por efectos del COVID. Mantener los contratos con las empresas regionales y no despedir personal.
se prohibía el giro de estos ingresos al exterior, ya sea por el mercado único de cambios o mediante los otros mecanismos que existen en el país para, para girar divisas al exterior. Los refinadores debían adquirir el 100% de sus compras de sus necesidades en el mercado local, y los refinadores integrados, una vez que cubran sus necesidades con la producción propia, debían adquirir de terceros en la misma proporción que lo hacían en el año 2019, porque en esto también había grandes problemas, y no se podían importar productos disponibles en el país. Porque como saben, era un buen momento, una buena oportunidad desde la óptica, digo, estrictamente empresarial para importar, porque los precios eran bajos, ¿no? Entonces, para evitar eso, y para evitar que esas compras de oportunidad tengan un efecto negativo en el mercado, el Estado decidió prohibir la importación. Bueno, eso es respecto de los regímenes que puso en funcionamiento el Estado. Después hay otro grupo de decisiones que tomó, ya más normativas, más de fondo, más estructurales, que básicamente es la modificación de la ley de hidrocarburos a los fines de adaptarla a la actividad con objetivo no convencional. El texto de la reforma fue el resultado de negociaciones prolongadas entre el Estado Nacional y las provincias productoras, la provincia donde se desarrolla la actividad, en base a las recomendaciones y a las prácticas que acercaron las empresas y otros actores importantes de la industria en el país. Esta ley es la modificación más importante que se hizo existente a la ley de hidrocarburos que hablamos al principio. Y bueno, como les decía, el objetivo fue adaptarla a la exploración y explotación con objetivo no convencional. ¿Cuáles fueron el foco que tuvo esta ley? Es básicamente tratar de dar mayores plazos, tratar de flexibilizar la cuestión de los plazos. Piensen que, digo, con el paso del tiempo se va aprendiendo, y la verdad que la eficiencia que han logrado las empresas es muy importante en el desarrollo de la actividad, pero dado el volumen de inversión necesaria, se vio como algo muy importante lograr un plazo adicional al existente para poder desarrollarlo. Y también el objetivo que tuvo la reforma es dar certeza en ciertos aspectos esenciales, como regalías, cánones de prórroga y todo el régimen de carry que se está armando, que lo vamos a ver ahora en las filminas siguientes. Entonces, respecto de la exploración, lo que se hizo es, se extendió el plazo de la exploración con objetivo no convencional a 13 años. Esto se lo dividió en dos etapas de 4, primera y segunda etapa, más una posibilidad de prórroga de 5. Mientras que en la exploración con objetivo convencional es de 11. Se eliminó una restricción de que las empresas pudieran tener únicamente solo 5 permisos en el país, que nunca se aplicó. Eso no es tan importante. Pero sí es importante que se eliminó la obligación de revertir el 50% del área existente en cada una de las etapas exploratorias. ¿Se acuerdan que dijimos que quedaron 2 áreas entre estas dos etapas de 4 años? No es necesario revertir superficie del paso de una superficie de una etapa a la otra, como sí lo era bajo el régimen anterior. Sí es necesario revertir por lo menos el 50% del área, de la superficie del área existente a la finalización del periodo inicial, cuando uno pasa a la prórroga. Entonces busca flexibilidad y busca mayores plazos. Respecto de la explotación, se crea un nuevo tipo de derecho de concesión, la SENCH, o la concesión de explotación no convencional de hidrocarburos, que tiene una estructura básica muy parecida al de la concesión de explotación, ajustada en algunos aspectos que vamos a ver ahora. Como primera medida, la ley describe que es una explotación con objetivo principal, es la SENCH, que es una explotación con objetivo que tiene principalmente el objetivo de la extracción de hidrocarburos líquidos y gaseosos mediante técnicas de estimulación
no convencionales aplicadas a yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas esquizo o pizarra, shale gas y shale oil, areniscas compactas, capas de carbón o caracterizados en general por la presencia de rocas de baja permeabilidad. Entonces, la actividad de exploración y explotación dirigida a ese tipo de yacimiento se puede hacer, puede solicitar el otorgamiento de una concesión de una concesión de explotación no convencional. Eso lo puede hacer tanto un permisionario de exploración, que durante el proceso de exploración descubre la viabilidad, sería en el caso del shale, porque sabemos que la formación está, la viabilidad técnico-económica para poder explotarlo. Incluso también lo puede hacer un concesionario de explotación que desde hace muchos años viene desarrollando actividad convencional en su área y quiere realizar también la explotación del no convencional. Entonces, estos dos sujetos pueden solicitar el otorgamiento, a diferencia de la explotación con objetivo convencional, que es de 25 años, o el offshore, que es de 30, la SENCH tiene un plazo de vigencia de 35 años. Y lo que es quizás más importante es la posibilidad de solicitud de prórrogas sucesivas e ilimitadas. Bajo el régimen anterior, únicamente se permitía el otorgamiento de una prórroga de 10 años, a la concesión de 25. Ahora se pueden solicitar de forma sucesiva e ilimitada prórrogas, que por supuesto se tienen que gestionar y se tienen que obtener. Y además la ley de hidrocarburos exige que se haya verificado, por supuesto, el cumplimiento de las obligaciones de la concesión, que el área en cuestión se cuente en producción y que se presente un plan de inversiones consistente con lo que resulta razonable desarrollar en un área en particular. Y lo que hace a la previsibilidad de las condiciones, porque a partir del año 2005 se comenzaron a se empezaron a gestionar muchas de las prórrogas de los derechos de concesión, todavía pensando únicamente en no convencional, y se empezó a ver con un aumento en la exigencia de las condiciones de regalías, de canon, de monto de ingreso, de responsabilidad social empresaria, de participación de las empresas provinciales en la explotación, con carry, es decir, con la inversión pagada por los privados, que iban aumentando y a criterio de muchas empresas iban dificultando, iban haciendo más dificultoso la realización o transformar en antieconómico quizás algunos proyectos. Entonces se busca trazar una línea y llegar a condiciones que permitan el desarrollo de la actividad y, por supuesto, la participación o el rédito que tienen que tener las provincias, en este caso, como titulares del recurso. Entonces, la nueva ley de hidrocarburos limita el canon de prórroga y también el canon que se cobraba, que recibía la provincia por la transformación de una concesión convencional a una no convencional, que puede ser únicamente hasta el 2% de las reservas comprobadas asociadas a la explotación no convencional. Además, como les decía, también se pone un límite en las regalías adicionales que puede solicitar una provincia. Se limita al 3% de regalía adicional, o sea, de pasar del 12 al 15, por cada prórroga, con un máximo de 18%. Otra, ya por este propio aumento y por esta propia mayor exigencia de condiciones, había sucedido que algunas licitaciones provinciales habían tenido muy poca convocatoria por las condiciones que pedían, entonces esa era otra cosa que el mercado y que la industria reclamaba, que sean condiciones estándar, razonables y que sean lo más unívocas posibles, porque como les dije, a partir del 94 son las provincias las que licitan por lo que son las titulares de los derechos de concesión. Entonces, el establecimiento de un pliego modelo de bases y condiciones para licitaciones, este pliego todavía no se pudo armar entre las provincias y el Estado nacional. Otro aspecto importante que también había generado alguna controversia es cuál es el criterio en base al cual se comparan una oferta con la otra. Porque criterio aceptable, que
que hay antecedentes en el mundo desde ya, es algunas provincias optaron no por quién se compromete a realizar la mayor inversión o quién se compromete a realizar la mayor exploración, sino por ejemplo por quién paga más canon de ingreso. Bueno, eso de alguna forma va en detrimento al final del día sobre la exploración, ¿no? Sobre la actividad de exploración. Entonces, se determinó que tiene que ser la inversión y la actividad exploratoria la que defina este tipo de decisiones. Y finalmente, se estableció la imposibilidad de las provincias de crear de reservarse nuevas áreas, porque estaba, tomando para las empresas, cada una de las empresas provinciales de cada una de las provincias, nuevas áreas, y se estableció que para las áreas que ya están, las provincias tienen que afrontar el costo de la inversión de desarrollo. La inversión en exploración sí puede ser hecha por carry, lo adelanta la empresa privada, después se vuelve con producción, pero la etapa de desarrollo, eso ya no puede ser. Otros aspectos relevantes. Por supuesto, el aspecto medioambiental en tema de shale, en tema de no convencional, en tema de fractura, sabemos que es clave, ¿no? La regulación y el control medioambiental en la Argentina es originariamente competencia provincial, es una competencia no delegada, pero en lo que tiene que ver con la regulación, en el año 1994 se define que es una competencia concurrente. Esto quiere decir que la nación establece las normas de presupuestos mínimos y las provincias son las que complementan, o sea, la nación da el piso, y las provincias, si quieren, pueden aumentar la exigencia, por supuesto, sin desvirtuar lo anterior. Esto genera, de alguna forma, distintos regímenes ambientales a nivel nacional, lo que sabemos que bueno, la industria siempre trata de que sea lo más simple y estándar posible, que es razonable, pero bueno, también es razonable que las provincias tengan derecho a fijar las normativas ambientales que entiendan correspondientes. Entonces, se intentó, que también esto es todavía un proyecto que no ha podido lograrse, que el Estado Nacional y las provincias acuerden una legislación ambiental uniforme para aplicar a todo el país para el desarrollo de la actividad hidrocarburífera. Como les digo, esto todavía no se pudo lograr. Y como otro dato importante, porque cuando hablamos de fractura hidráulica hablamos de agua, y esto en todas las provincias de nuestro país y hoy en día en el mundo, el tema del agua es un tema muy importante. Es importante resaltar que los recursos hídricos son de dominio público provincial, son de dominio de las provincias, con excepción de las aguas privadas, que no son las importantes, ¿no? Que no son importantes en el sentido de volumen. Hay dos provincias que han dictado normativa ambiental en temas de no convencional. Les traigo una porque la de la provincia de Neuquén, porque la provincia de Mendoza también dicta las propias, pero está todavía en algún nivel de conflicto judicial ante la justicia provincial. Pero para dar un ejemplo, traje la de la provincia de Neuquén. Como normas de cuidado general o como principios generales para tratar de darle un marco a la situación o al impacto medioambiental que puede tener la actividad no convencional, lo que se decidió es que esto ya es aplicable también a la actividad convencional, ¿no? La obligación de licencia ambiental previa para todos los proyectos de exploración y explotación, está repetido, disculpen, exploración y explotación con objetivo no convencional. Entonces, como primera medida, todos esos proyectos necesitan licencia ambiental. Se establece el procesamiento obligatorio, el tratamiento del flowback, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Se exige, esto también fue bastante controversial porque por lo menos inicialmente era un poco una receta secreta para las empresas, cuál era el mix de los fluidos de fractura. Se tiene que, mediante declaración jurada, se tiene que decir cuál es. Se tiene que informar cuál es la cantidad de agua que se va a utilizar, y además establece como principio obligatorio la necesidad de que existan, aunque se perforen la mayor cantidad de pozos posibles dentro de la misma locación para intentar impactar lo menos posible el terreno.
Y dentro de las preocupaciones me parece que las dos más importantes, una es el abastecimiento de agua, la pregunta a el consumo de agua que se necesita para fractura hidráulica compite con el consumo residencial, el consumo humano o el consumo que necesitamos para riego y demás. Y después el otro está la contaminación en sí por el fluido, ¿no? Que se inyecta. Entonces, de Neuquén, específicamente respecto del consumo de agua, hizo un cálculo, dice que para una perforación con objetivo convencional se requieren entre 500 y 700 metros cúbicos de agua, y para la etapa de estimulación hidráulica, 1000 metros cúbicos, lo que se va a 20.000 pensando en una perforación no convencional. Entonces, de 10 etapas de fractura. Entonces, hicieron los cálculos que dicen, bueno, realmente este tipo de demanda no pone en riesgo ni estrés la estructura o la posibilidad de que el resto de las demandas de agua se queden sin, o sea, o que entre a competir realmente. Del cálculo que hicieron, no tiene un mayor consumo que otros procesos industriales en los que habitualmente se utiliza agua. Pero bueno, más allá de eso, si bien se pudo desactivar este riesgo, se lo pudo clarificar, está claramente establecido por una ley anterior, pero está claramente establecido en la normativa provincial que hay una prelación en la utilización de agua, que primero se va para el abastecimiento humano, luego para la irrigación, después para fines terapéuticos y termales, industriales, que como le digo, esta norma es anterior a la ley, pero entiendo que el hidrocarburo iría por ahí, energías hidráulicas, en ese nivel de prelación, ¿no es cierto? Y sí se estableció expresamente la norma que se prohíbe el uso de agua subterránea con aptitud de abastecimiento humano o para irrigación para la actividad convencional. Entonces, lo que se puede utilizar es agua de superficie o agua que no es apta, o si es agua subterránea, agua que no es apta para el consumo humano, para la irrigación. Y respecto del flowback, se obliga al tratamiento de todo del flowback que se produzca, que se extraiga, que sea resultado del proceso. Y hay 3 alternativas de reutilización y disposición, sumada a la imposibilidad de vertido, ¿no? El primero es el reuso para la propia actividad hidrocarburífera, después el reuso en riego asociado a un proyecto o proyecto productivo o la recomposición ambiental del área intervenida, y después es una disposición final en un pozo sumidero, conforme a la reglamentación. Eso es como la provincia reguló el marco que dio, el marco ambiental que le dio a la explotación de hidrocarburos, y luego de varios análisis, y vale como comentario, luego de varios casos jurisprudenciales donde municipios dentro de Neuquén y en otras provincias intentaron todavía aún más restringir e incluso prohibir el fracking, normativas como esta son las que viabilizaron que los estados provinciales resuelvan que la provincia, que es el titular de la potestad de reglamentar las cuestiones ambientales respecto de la actividad hidrocarburífera, ya había ejercido esa potestad, y que por lo tanto el municipio, al hacerlo en forma contraria, estaba interfiriendo en el ejercicio de competencias que había realizado ya la propia provincia. Entonces, las declaró inválidas, inaplicables, inconstitucionales, dependiendo del caso. Entonces, ha sido una buena decisión, y más allá de varios ajustes que se han ido haciendo, aparentemente es algo que funciona, y hay un consenso importante en la industria que no hay inconveniente con la normativa. Y otro aspecto también que es muy resaltado por quienes estaban en la primera línea intentando impulsar la actividad del no convencional, fue la construcción de una mesa sectorial que se llamó Mesa Vaca Muerta, que se la creó en el año 2017 como un ámbito de intercambio respecto de las preocupaciones y las necesidades de todos los sectores que están involucrados en la explotación del no convencional.
El objetivo principal era reducir costos, lograr mayor nivel de actividad, desarrollar proveedores locales, mejorar la infraestructura, potenciar las inversiones. Se comenzó a reunir en el año 2017-2018, dirigido y auspiciado por el Estado Nacional, pero participaron los gobiernos provinciales, las empresas, las cámaras y los sindicatos, que son un sujeto muy importante en la actividad. Y hay un cierto consenso en que a partir de los ajustes y las conversaciones que se pudieron mantener, se produjo una baja de los costos y fue visto con muy buenos ojos por la industria en general, tratando de establecer normas más claras y más, si se quiere, más estándar, para poder desarrollar la actividad, que permitan bajar costos, porque en varios aspectos no podía seguirse trabajando como se trabajaba con el convencional, ¿no? Entonces esta mesa básicamente se reunía, si no forma mensual, algo similar, y se la dividía se establecieron estos 7 grandes temas, para ordenar la discusión y ver cuáles son las oportunidades de mejora en cada una y cuál era la actividad siguiente que había que hacer para intentar mejorarlas. Pero estaba la mesa del midstream y del upstream, donde se planteó los problemas con las concesiones de transporte, con la falta de infraestructura. Había había una mesa específica de infraestructura, tema de patentamiento de vehículos, los costos de las terminales de portuarias. Había otra mesa de cadena de valor y de desarrollo de proveedores, donde se hacían comparaciones con los costos en Estados Unidos, las dificultades de importación. Otra que trataba y discutía sobre el uso intensivo del gas para el desarrollo, con la intención de ver la forma de sustituir el consumo de gasoil en la Argentina, la abundancia de gas. Otra de productividad, seguridad y capacitación, donde se trataban temas más parecidos al corte social, temas de infraestructura de salud en la cuenca, ¿no es cierto?, que está alejado de la capital y alejado de la provincia de Buenos Aires, donde hay la mayor infraestructura. Seguridad laboral, falta de viviendas, aspectos sociales y ambientales, temas de comunidades originarias, indemnización de superficiarios, tiempos de obtención de permisos ambientales. También una mesa de que se habla de temas de refinación y comercialización de líquidos. Entonces, mediante este temario se intentó hacer un paneo y un rastrillaje lo más amplio posible para asegurarse de que todos los sujetos y todos los temas relevantes estén tratados, tengan su lugar y encuentren su vía para poder facilitar el desarrollo de la actividad en última medida, ¿no? Y así llegamos a la situación actual. Incluso antes de la aparición de la pandemia, ya el Congreso Nacional, mediante el dictado de la Ley 27.541, definió que la Argentina se encontraba en otra situación de emergencia, una emergencia bien amplia, como ven ahí, en los temas y los ámbitos de la vida que involucra, ¿no? Económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria y energética, vamos al medio. Entonces, en ese ámbito, entre muchas otras decisiones que se toman, y recuerden, esto es antes de la pandemia, se delega al presidente la facultad de mantener, es decir, congelar las tarifas de electricidad y de gas, iniciar un nuevo proceso de renegociación. Ahora vamos a ver que en la administración anterior lo que se decidió hacer es bajar la carga de subsidios que afrontaba el Estado. Eso implicó desde ya un aumento en las tarifas y bueno, la nueva administración y el nuevo Congreso, después después de la elección, entiende que eso nos coloca, junto con muchas otras variables, en una situación donde es necesario congelar esas decisiones que se tomaron, congelar esos aumentos de tarifa que se dieron, iniciar un proceso de renegociación para lograr reacomodar los términos, ¿no? Eso se está haciendo, está en proceso de realización. Y bueno, estamos de un momento a otro esperando la definición respecto de las nuevas tarifas de gas y de luz.
Después, la otra situación, que es un poco la situación que, como ven, nos viene acompañando desde hace tiempo, es los problemas macroeconómicos que existen en la Argentina y que siguen estando. Si se fijan, se siguen repitiendo: tema de paridad cambiaria, tema de aumento de inflación, de congelamiento de tarifas como vimos antes, que eventualmente, y a falta de otros estímulos, a falta de otros signos desde el Estado, va a implicar una caída de producción, que, como vimos ya en el pasado, genera una restricción en la posibilidad, una restricción en los dólares en el mercado interno, que impacta en las importaciones, que impacta en la posibilidad de repago de inversiones y préstamos en el exterior. Y en todo genera una estabilidad de las condiciones necesarias para el desarrollo de la actividad amplia hidrocarburífera, por problemas en los precios internos, ¿no? En el congelamiento de tarifas, y la importación empieza a implicar factores exógenos que hacen más difícil estabilizar el precio en el mercado interno, generan muchas variaciones, más allá de las variaciones enormes que tiene el gas y el petróleo por sí, y además inseguridades respecto de las posibilidades de exportar, ¿no? Esta es un poco la situación actual, más, por supuesto, el tercer factor, que es el COVID. Acá lo vemos en los gráficos de la derecha, vemos el impacto que ha tenido el COVID tanto en la producción de petróleo, que está logrando recuperarse, pero sin llegar a las cantidades prepandemia, y en la producción de gas, ¿no? Está cortada la escala, no es que, pero igual del pico, que es un pico muy importante, pero incluso tomado de acá estamos hablando entre 10, 20 millones de metros cúbicos menos de donde veníamos. Esto es el efecto, entre otras cosas, pero digo, uno se lo podría asignar muy fácilmente al efecto pandemia, ¿no? Y al resto de los inconvenientes que veníamos mencionando. Y bueno, acá, para representar el impacto o la medida de los subsidios que se han dado a la energía a lo largo de los años, esto es lo que yo les comentaba. La administración anterior tomó la decisión de reducir los subsidios, ¿no? Y vemos cómo a partir de la ley de emergencia y el congelamiento de las tarifas es necesario, porque al final del día el hidrocarburo sale lo que sale, y hay que buscar la forma de cubrir el gap entre el precio real y el precio al que paga el consumidor. De alguna forma u otra siempre termina sucediendo así, ya sea de forma directa o indirecta. Entonces eso implica que lentamente aumenta la necesidad de que el Estado cubra esa diferencia. Estos cuadros, estos gráficos de aquí se los traje para tener un poco de idea. En realidad, estas son fracturas, la cantidad de fracturas que se realizan. Hay gente que discute sobre cuán representativa es la fractura, porque la fractura es distinto que los pozos, porque depende el tipo de pozo o la filosofía de perforación que tenga cada empresa, cuántas fracturas hace o no hace. Hay gente que dice, pero bueno, fractura es fractura, y cada empresa es bastante uniforme en el yacimiento, trata de hacer las mayores fracturas posibles, entonces sí, pero bueno, parece que es válido como medida. Y para ver de alguna forma una sensibilidad al impacto que tiene la regulación sobre la actividad, vemos como a partir del año, ¿se acuerdan? Esta es la adenda como resultado de la mesa de Vaca Muerta. Salió una adenda al convenio colectivo de trabajo, que muchos en la industria lo ven como un hincapié, uno de los primeros impulsos fuertes que se dieron a la posibilidad del desarrollo de la actividad. También vimos la resolución 46, ¿no? Fueron decretos para estimular la importación de herramientas y demás.
Acá vemos en el primer trimestre del año 2019 lo que les comentaba, lo que veíamos, el cambio de criterio del Ministerio respecto de cómo se calcula el subsidio de la resolución 46, que pasó del efectivo al- al proyectado. Bueno, y el comienzo de la caída se lo asignan a un decreto que no lo vimos, pero que es una suerte de barril criollo, pero a la inversa, donde se redujo obligatoriamente el precio. En este caso no se lo subió, sino que se lo redujo para intentar contener la inflación, como el principio de la caída. Y bueno, la cuarentena y la suba, ¿no?, de la producción a partir del barril criollo que estuvimos viendo, y el plan gas 4, el gasar, que es el que vamos a ver en lo siguiente. Esto simplemente para tener una idea, este cuadro final sobre la cantidad de equipos, sobre un total de 1.200 en el mundo, que no incluyen ni Rusia ni China. Estamos a niveles bajos comparados con 2014, pero bueno, esa es la situación, mayormente repartido en Cuenca del Golfo San Jorge, como les decía, y Cuenca Neuquina. Y quizás una foto de lo que tenemos que cuidar y incentivar, ¿no? El aumento de la producción de petróleo y el aumento de la producción de gas, separado, como les decía, la participación de la producción de YPF es en shale, en todos los digo, en todos los tipos de producción, pero en shale es muy importante, en petróleo. YPF apostó de manera muy temprana al shale oil. Y en gas, como también les comentaba, también no es tan determinante, si bien sigue siendo una de las principales, o sigue siendo la principal, por esta situación que les comentaba también de Fortín de Piedra, y el resto. Hay varios productores y varios players muy importantes también en el tema del gas. Bueno, entonces, en este escenario, vemos que la situación con el petróleo está autorregulada. Sabemos que es mucho, si cabe la palabra, y disculpen que es de un abogado, es mucho más commodity el petróleo que el gas. Es mucho más fácil comercializarlo, entonces es mucho más fácil exportarlo y mucho más fácil importarlo. Entonces, hay una autorregulación mucho más fácil, más clara. Lo vemos en las diferencias en los regímenes de incentivo, ¿no? Em, entonces, bueno, y hay una oportunidad todavía en la Argentina. Hay capacidad de transporte importante, pero el gas sigue siendo una de las grandes preocupaciones en el país. De hecho, estamos este invierno, la Argentina tuvo que volver a importar gas natural licuado. Entonces, sabemos de la importancia. Ya como país hemos tomado la conciencia de la importancia de tener asegurada ese abastecimiento, por lo que el Estado lo que propone es un nuevo programa de incentivos para tratar de blindarnos ante, nada, ante nuevos, para no volver a sufrir situaciones de restricciones de consumo que hemos tenido en el pasado. Entonces, lo proyecta o lo propone hacer de esta manera, mediante la creación del Plan de Promociones a la Producción de Gas Natural 2020-2024. Entonces, lo que propone es dar condiciones de estabilidad y de previsibilidad para aumentar la producción de gas, especialmente dirigido, que es si bien no es del todo expreso, pero la esperanza del abastecimiento es, en lo convencional, la esperanza del abastecimiento es vaca muerta, y también con el objetivo de sustituir importaciones, ¿no? Entonces, lo que se propone es hacer un concurso público para la selección de productores que van a abastecer tanto el consumo de las usinas termoeléctricas del país, cuyo combustible hoy en día es comprado por una entidad, por una entidad especial conformada por varios actores, pero dirigida por el Estado, que se llama CAMESA, que es la que proporciona el gas para las usinas para que puedan generar electricidad.
y por otro lado para el abastecimiento de gas natural de la demanda prioritaria, esto es el residencial, los pequeños comercios e industrias, y al final se le sumó el GNC. Entonces, ¿qué es lo que propone hacer el Estado? Un concurso público de precios para contratos firmes. Entonces, lo que va a hacer el Estado es asumir la diferencia entre el precio que va a ofertar el productor y la tarifa de servicio público, que es en definitiva la que va a pagar el consumidor, ¿no? Ese gap lo afronta el Estado. De esta forma puede administrar el traslado del costo de producción o del costo de mercado del energético, cuánto de eso va a pagar el consumidor. Respecto a esto hay un gran debate en Argentina actualmente para determinar el equilibrio respecto a este punto. Piensen solo como un dato, que actualmente el precio promedio ponderado de gas para estos dos segmentos que mencionamos anteriormente es de 3,91 y que el Estado está asumiendo el 60% el 60% de ese valor. Y además piensen que este valor y la necesidad de aportes del Estado sube en la medida de que sube la paridad peso-dólar, ¿no es cierto? Porque este precio está fijado en dólares y por supuesto que las tarifas por los consumidores son pagadas en pesos. Entonces, hay todo un debate muy importante respecto de cómo va a ser para reordenarse este factor. Pero lo que le dice básicamente, entonces, el Estado se licita compra de 70 millones de metros cúbicos. Piensen que en el pico, nosotros estamos en la Argentina, estamos hablando de 140 millones de metros cúbicos a nivel Argentina, entonces estamos hablando de una demanda muy importante. Para la firma de contratos firmes, con vigencia desde diciembre 2020, por 4 años para el convencional y el no convencional, y para 8 en el caso del offshore. Los productores que sean seleccionados firman directamente con Camesa y con las distribuidoras que son las que abastecen a la demanda prioritaria del GNC, y en la última ronda, la segunda ronda, también se sumó IASA, que es una empresa controlada 100% de propiedad del Estado Nacional. El precio que se le va a reconocer a las productoras se fija en base a la licitación, pero hay un límite en el precio. El valor presente neto de la oferta que presenta el productor no puede superar $3,21 al millón de BTU. ¿Cuáles son los beneficios que trae ingresar en este programa? Bueno, el primero y principal, el que me parece que todos los productores buscan y desean, un contrato firme a precio y plazo cierto, ¿no? Bueno, eso trae digo, el beneficio de la certeza, que no es poco. Además se establece una garantía, o sea, cuando la Secretaría de Energía certifica esa diferencia entre el precio de venta del productor y el precio ofertado en la licitación, debe además emitir un certificado de crédito fiscal. Este proceso todavía se está tomando forma, es bastante joven el programa, pero la idea es que sea una emisión simultánea, y en la medida de que no pague, porque este ha sido un reclamo que ha sucedido, por supuesto, con los anteriores programas de incentivo, que ha habido atrasos en el pago de los subsidios, el propio productor lo puede usar para compensar ese monto en la medida que no se le pague, con impuestos nacionales. Además, se le otorga al productor que participe del programa una preferencia para el otorgamiento de permisos de exportación de hasta 11 millones de metros cúbicos firme durante periodos no invernales, que es un reclamo y es una iniciativa de la industria ya muy antigua, que es la vía que ve la industria para lograr suplantar o para tratar de que sea menor el impacto de las importaciones al país, porque el inconveniente que tenemos es la diferencia entre pico y valle en la demanda, sobre todo en la residencial invierno-verano. Entonces, la exportación podría ser la vía por la cual se iría a una producción más estable, más firme, y mediante la posibilidad de exportación de saldos
en periodos por lo menos invernales, y si hay excedentes, prevé la normativa que también se pueda en el invierno, pero es otro procedimiento. Y además se ordena al Banco Central, que el Banco Central ya lo hizo, eliminar las restricciones que hay para la compra de dólares que necesiten las empresas para la repatriación de inversiones y el pago de servicios de deuda, en la medida de que esa inversión haya sido ingresada y utilizada para el programa de promoción de la producción. Por otro lado, ¿cuáles son las obligaciones? Que tampoco han sido libres de discusión, ¿no? El primero, y uno de los más resonantes últimamente, es el compre local, porque establece una cierta obligación de utilización, dice, plena y sucesiva, local, regional y nacional. Disculpen. De mano de obra, de bienes y de servicios. Entonces se dictó una resolución que estableció una suerte de fair refusal entre las distintas etapas para cada uno de los servicios o bienes, que bueno, fue y es muy resistida por la industria, así que eso todavía está ongoing, vamos a ver cuál es el resultado. Hay un compromiso de producción, ¿no? Que se analiza de forma trimestral, bajo el programa, porque después vemos bajo el contrato. Dijimos que son contratos firmes que firma el productor con Camesa, con las distribuidoras o con IASA. Pero bajo el programa en sí, si el productor produce menos del 15% de lo proyectado, pierde el derecho a la compensación, que en el caso que sea en el invierno, eso lo puede poner el gas incumplido, incluso con la obligación de importarlo, y si este incumplimiento se extiende por más de 6 meses, se lo debe excluir del programa y el productor debe reintegrar el subsidio recibido durante ese año calendario más un 10% de penalidad. También hay un compromiso de inversión que se debe acompañar y que en el caso que tenga un retraso, un incumplimiento de más de 6 meses, debe, en este caso, el productor devolver, reintegrar todos los montos recibidos más el 10% de penalidad. A esto se le suma la penalidad del DOP, del Delivery Pay, en los contratos de venta de gas natural que haya firmado el productor con las empresas, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de este plan? La primera ronda, que se realizó en diciembre de 2020, se adjudicaron 50 millones de metros cúbicos día para todo el año y 3.6 para el invierno, a un precio de $3.50 el millón de BTU. Esto, la verdad que ha sido recibido de manera muy buena por la industria. Hay mucha expectativa y mucha esperanza que reactive incluso en medio de la situación de la pandemia que estamos discurriendo, que permite incentivar y estimular el desarrollo más profundo de la actividad. Y ante el reconocimiento, ante la detección de que va a faltar algún volumen, sobre todo en el invierno, por la fuerte estacionalidad que les mencionaba hace un rato, de la demanda prioritaria en el invierno, mayo-septiembre, se hizo una segunda ronda, en este caso el cliente es IASA, se hizo el concurso en marzo de este año, y se adjudicaron 3 millones de metros cúbicos a $4.70 al millón de BTU. Esto es para entrega invierno, por eso también la diferencia del precio, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco la foto actual de normativa y de actividad por la que entiendo que está discurriendo el país. Entonces, tratando de extraer algunas conclusiones o lecciones aprendidas de estos años de actividad, yo creo que como primera conclusión me parece que tiene que haber un reconocimiento de que el marco normativo que utilizamos o que se encontraba vigente para la exploración y explotación con objetivo no convencional, en algunas partes no es suficiente o no contempla las necesidades del no convencional, ¿no es cierto? Tenemos que pensar que, al menos en esta etapa inicial, donde todavía estamos
descubriendo y estamos entendiendo cuáles son las características y las necesidades de la explotación no convencional. Son necesarios mayores plazos de actividad, es decir, mayores plazos de exploración, mayores plazos de concesión de explotación, en definitiva, mayores plazos para el repago. Esto habrá que revisarlo seguramente 10, 15 años vista, pero digo, actualmente eso fue muy bien recibido por la industria, fue reclamado por la industria y la verdad que ha sido bien recepcionado. El reclamo que nos van a escuchar a todos los abogados seguramente haciendo de estabilidad jurídica, pero en estas inversiones de largo aliento y de tan grande volumen, la estabilidad jurídica juega un rol cada vez más esencial, me parece. Y las condiciones competitivas, competitivas a nivel mundial. Cada vez más interconexión, cada vez más globalización, que ya no sé si puede haber más, pero realmente sabemos que hay alternativas mundiales para la realización de la actividad hidrocarburífera, entonces el poder ajustar las condiciones locales a condiciones competitivas a nivel mundial, me parece a mí es indispensable. En una situación donde ya se está hablando de cuánto tiempo le resta al país para poder realmente extraer y poder utilizar estos recursos antes de que se dé una situación ya de transferencia a otro tipo de energía, ¿no? Así que bueno, me parece que esa es una revisión de los marcos normativos que definitivamente definitivamente necesaria hacer. Después, respecto a los regímenes de incentivo, me parece que no hay ninguna duda que es un instrumento muy valioso, que es utilizado por todos los países, incluso por los principales países, pero tiene que haber una conciencia de que se trata de medidas coyunturales, que replicar las condiciones de mercado, que es en definitiva que el precio suba y la ganancia suba cuando el elemento es lo más indispensable y lo más importante para un determinado país, para una determinada región, y pase lo contrario en el caso contrario, que es lo que se quiere, es lo que se necesita. Nosotros necesitamos el gas, tiene que subir el precio para poder producirlo y para que después podamos tener, para que haya actividad y para que después podamos tener el recurso disponible a menor precio una vez que se logre digo, la lógica que muchas veces se quiere imitar desde los regímenes de incentivo, pero como vimos genera constantemente problemas, pensada como políticas de largo plazo, pero pensada como políticas coyunturales más en una actividad que se está iniciando como la del shale, es totalmente válido, podemos decir, necesario, pero con la conciencia de el efecto limitado que tiene para lograr efectos de gran y de largo plazo y sostenibles, ¿no? Por lo menos eso, yo soy de esa idea. Y segundo, perdón, y tercero, que la actitud que debe tomar la industria y el Estado y todos los actores interesados en la actividad es de conocimiento, de consideración, de tratamiento y de resolución de los riesgos, de las dudas, de los miedos iniciales que genera esta actividad. En otras etapas, me parece, de la historia, quizás la industria más de, bueno, vamos, hacemos. Hoy esa situación ya no está. Vemos otras industrias que tienen problemas similares por no realmente ocuparse de los otros aspectos, de la actividad que no son los eminentemente técnicos, como pueden ser las condiciones laborales, los ajustes necesarios a hacer las condiciones laborales para desarrollar la actividad, los riesgos medioambientales, las posibilidades de rechazo social. Esos temas deben ser puestos arriba de la mesa, analizados con todos los sujetos intervinientes para ser resueltos, para tratar de canalizarlo, lo que sea posible. Por supuesto, nadie está esperando que todos estemos de acuerdo, pero que haya el consenso suficiente para poder viabilizar la actividad, porque al final del día sabemos que todos estos actores son claves para el desarrollo de la actividad del shale y la actividad hidrocarburífera en general. Así que bueno,
Nada, sin dejar de agradecerles por la paciencia y disculpándome un poco por la tos, estoy medio restringido de la voz. Quedo abierto a las preguntas, a las consideraciones que quieran hacer, así que bueno, los escucho.